Buenas tardes a mis alumnos de la clase bíblica, los que estamos estudiando el libro de Daniel. La verdad que por esta situación que estamos viviendo en el país no podemos juntarnos, no podemos reunirnos físicamente, por lo tanto tenemos que seguir estudiando. A mí me gustaría haberles entregado la hojita número 12, pero no va a poder ser. Sin embargo, quiero hacerle un comentario de esta lección número 12. Y esta lección número 12 tiene el título de 2.300 tardes y mañana, la segunda parte. Tengo entendido que la primera parte la estudiaron de esta misma, la lección 11 la estudiaron con el hermano Menajén, y quedaron en el último estudio, quedaron en que el santuario que debe ser purificado es el santuario terrenal. Ahora, su cumplimiento será al término de las 2.300 tardes y mañanas, pero en profecía son 2.300 años, eso todos lo sabemos. Ahora, para saber cuándo terminan las 2.300 años, debemos buscar, primeramente, saber cuándo comienzan. Y para saber cuándo comienzan, tenemos que estudiar, ¿cierto?, el capítulo 9 de Daniel, ¿ya? Ahí en el capítulo 9 de Daniel comienza, a ver, busquemos Daniel capítulo 9. El capítulo 9 de Daniel nos dice claramente, aquí lo vamos a ver, comienza diciendo lo siguiente: en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el primer año de Darío, es decir, que estábamos en Babilonia y ahora el primer año de Darío comienza el dominio de los medios y los persas. Y quedamos en el capítulo anterior que Daniel estaba consternado, ¿cierto?, por la visión. No la entendía. Ahora, ¿qué no entendía? Los 2.300 tardes y mañanas. Ahora, ¿por qué no entendía? Porque Daniel podía ver el periodo predicho, ¿cierto?, que a lo mejor empezó a pensar él y cuando ve lo que le dice el ángel, ¿cierto?, él, ¿qué es lo que hace? Busca explicación a toda esta situación, entonces recurre al libro de Jeremías, porque él en su memoria tenía que había estudiado en algún momento que Jeremías había predicho en su libro, ¿cierto?, en su rollo en ese tiempo, que el cautiverio del pueblo de Babilonia, del cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia duraría 70 años, y en estos años ya faltaba poco tiempo. Y ahí decía que Dios levantaría un libertador, que era Ciro, para repatriar al pueblo nuevamente a Jerusalén. Ahora, fíjese que Daniel aquí, en vez de regocijarse, estaba penado. Porque su problema era la visión del capítulo 8. Y que mostraba que el pueblo de Dios pasaría por un largo periodo de dificultades antes de que el santuario fuera restaurado. Y está claro que él entendió que los 2.300 días literales eran años, y eso lo llevó a pensar que por causa del pecado de su pueblo, Dios podría haber decidido postergar la liberación hasta un tiempo muy largo en el futuro. Pensaba que la purificación del santuario de los 1.300 días se refería a la restauración del templo y la ciudad de Jerusalén, y que en ese momento estaba en ruina. Y este fue el motivo de su oración. Si ustedes leen la oración, se van a dar cuenta claramente que él le está pidiendo a Dios, ¿cierto? Y le está diciendo que por culpa de sus pecados, ¿cierto?, estaban viviendo la situación que estaban viviendo. Y le está pidiendo y está intercediendo por su pueblo, y además le pide a Dios que se acuerde de ellos para que sean pronto liberados. Ahora, mientras oraba, fue enviado el ángel Gabriel para explicar la visión a Daniel. La pregunta es, ¿qué visión? Obviamente, la visión de las 2.300 tardes y mañanas. Ahora, cuando el ángel viene, no le habla de los 2.300 años proféticos, porque Daniel está preocupado por su pueblo y su oración así lo da a entender.
Entonces el ángel introduce las profecías de las 70 semanas, que es parte de las profecías de los 2300 años. Es una profecía, lo que le habla el ángel es, estas 70 semanas son exclusivamente para el pueblo de Dios y su ciudad Jerusalén. Vamos a leer, vamos a ir a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículos 24 y 27. Dice ahí, el ángel le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues, dice, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 70 semanas. ¿Cuántos días son 70 semanas? La semana tiene 7 días, ¿cierto? Y si la multiplicamos por 70 nos da 490, es decir, 490 años. Esos son el tiempo que está determinado para el pueblo de Israel. Ahora le dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, habrá 70 semanas, 7 semanas y 62 semanas. Entonces tenemos que averiguar, ¿cuándo comienzan estas 70 semanas? Y hay unos decretos que están en Nehemías, ¿cierto? En Esdras y en Nehemías hay unos decretos. Y tenemos que nosotros averiguar cuál de esos decretos es el que nos hace arrancar la profecía. Hay uno de Ciro, el segundo de Darío y el último de Artajerjes. El primero fue promulgado por Ciro en el año 538. ¿Cierto? Ahí en ese decreto comienza el regreso de los primeros exiliados. Ahí dice que 50 judíos regresaron a Jerusalén. Y este documento se centraba esencialmente en la reconstrucción del templo y autorizaba a los sacerdotes para que llevaran 5.400 utensilios del culto utensilios que Nabucodonosor había sacado, ¿cierto? El año 605 a.C. cuando invadió Jerusalén. El segundo decreto fue promulgado en el año 519 a.C. por Darío I, Histaspes, no Darío el Medo, y que solo confirmaba este decreto el primero. Y el tercer decreto fue promulgado por Artajerjes en el año 457. Y este decreto, mencionado por la profecía, es el que para nosotros es válido. ¿Y por qué es válido? Por varias razones. Primero, porque es el último decreto. Segundo, porque este decreto involucra la reconstrucción del templo y el establecimiento de las estructuras políticas y administrativas de Jerusalén. Y tercero, es el único que menciona la intervención divina. Y mire, vamos a ver lo que dice Esdras capítulo 7, versículo 29. Esdras 7, 29. Esdras capítulo 7, versículo 20. Esdras capítulo 7, versículo 27 y 28. Dije que es el único, ¿cierto? Es el único que menciona la intervención divina, este decreto. Y aquí en el versículo 27 dice, bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Y me favoreció con su misericordia delante del rey, de sus consejeros y de todos los poderosos príncipes del rey. Así yo, fortalecido por la protección de mi Dios, reuní a los principales de Israel para que subieran a Jerusalén conmigo. Esto lo dice Esdras.
Entonces, 7 semanas más 62 semanas, ¿cierto? Son 69 semanas. Como sabemos que la semana tiene 7 días y multiplicamos por 69 nos da, ¿cuánto? 7 por 69, 483 días, es decir, 483 años, ¿ya? En la profecía. Ahora, si partimos del año 457 y sumamos 483 años, vamos a llegar al año 26. Pero en la profecía dice que sería el año 27. Ahora, ¿por qué el 26 y no el 27? Porque nosotros, si sacamos las cuentas, nos olvidamos de contar el año 0. Y el año 0 existió. Por lo tanto, cuando sacamos el 457 y sumamos 483 años, tenemos que sumar el año 0, y entonces llegaríamos al año 27 después de Cristo. Y según el ángel, este sería la aparición del príncipe, del Mesías príncipe. Y fíjense que la historia nos dice a través de Lucas que en el año 15 de Tiberio César, que es el año 27, en ese año Jesús recibe el bautismo y dice Lucas que tenía 30 años cuando inicia su ministerio. Ahora, yo quiero que veamos cómo esta profecía se ha ido cumpliendo exactamente como fue predicha. En el versículo 25 nos dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora, ¿cómo se dividen las 70 semanas? ¿Ok? 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto nos da? 69 semanas. Y nos queda una semana para las 70, que esa sería la última semana. Una semana más, dice ahí. Entonces, dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Ok? A la primera semana, al final de la primera semana, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, dice. Es decir, que desde el año 457, 49 años más, llegamos al año 408 a.C., ese año se terminó de reconstruir Jerusalén y construir el templo, y comenzaron los servicios del templo. Ahora dice, nos quedan después las 62 semanas. Al final de las 62 semanas, ¿cierto?, del año 408, sacamos la cuenta en delante, ¿cierto?, da al año 27 cuando aparece el Mesías príncipe. ¿Ok? ¿Qué ocurriría qué pasaría durante la última semana, la semana final, a partir del año 27? Ahí dice que se quitaría la vida al Mesías, no por sí, ¿ya?, y que sería la mitad de la semana, es decir, el año 31, ¿cierto? En el otoño del año 31, Cristo fue crucificado. Y dice que confirmará el pacto con muchos del pueblo de Israel. Y después dice que al final de la semana, de esa semana, Jerusalén será destruida. Pero por la misericordia divina, el Señor retrasó los eventos para que algunos judíos pudieran aún abrazar el pacto. Y eso ocurrió, ¿cierto?, el año 70 después de Cristo, cuando el templo de Jerusalén fue destruido. Pero el año 34 hay un hecho que marca claramente que el pueblo de Israel, el Israel literal, rechazó a Jesús abiertamente con el apedreamiento de Esteban. Ese es un hecho muy importante. Y entonces, ahora, dejó de existir el pueblo de Israel literal y comienza el verdadero pueblo de Dios, el Israel espiritual. Entonces, llegamos al año 34 después de Cristo. Ahora, ¿qué relación existe entre los 2300 días y las 70 semanas? Le dice el ángel, 70 semanas están determinadas, es decir que las 70 semanas han sido cortadas para el pueblo de Israel, pero ya el resto del tiempo no es aplicable al pueblo de Israel, sino a la iglesia cristiana que aceptó el pacto, el evangelio. Y 70 semanas son los primeros 490 años de los 2300 años.
Por lo tanto, tenemos 490 años, llegamos al año 490, y para llegar del año 34 después de Cristo a los 2300 años, tenemos que restar, ¿cierto? 2300 menos 34 nos dan 1800, perdón, del año 2300 menos 490 nos dan 1810 años. Es decir, del año 34 tenemos que viajar 1800 años para llegar exactamente al año 1844. Y la profecía decía que 2300 tardes y mañana y el santuario sería purificado. El santuario que iba a ser purificado era el santuario del cielo. En ese año, en el 1844 de nuestra era, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Ok? Comienza la purificación del santuario, comienza el día de la expiación y nosotros estamos viviendo desde el año 1844 hasta cuando Jesús salga del templo, estamos viviendo el día de la expiación. ¿Cuál es nuestra actitud que tenemos que tener ante este tiempo que estamos viviendo? Y fíjese que este tiempo que estamos viviendo es el único tiempo que jamás se haya vivido en la historia de la tierra. Estamos viviendo ese tiempo, el tiempo del día de la expiación. Han pasado muchas cosas del año 34 hasta el año 1844. La supremacía papal, que terminó en el año 1798 cuando fue infringida la herida mortal. En ese tiempo, fue desellado este libro de Daniel. La ciencia aumentará, dice. Claro, aumentada la ciencia tecnológica, que todo eso ha aumentado, pero lo más importante que habla de la ciencia que aumentará es que ha aumentado el conocimiento de este libro. ¿Alguna pregunta que tengan? La podremos hacer cuando nos volvamos a juntar físicamente, si Dios quiere. Por ahora, vean este video. Hice lo mejor que pude para ustedes, cuídense mucho y que Dios los bendiga.